Bienvenidos a Antropoquerito. En este vídeo vamos a ver los pisos o edades en los que se divide el Paleozoico superior, y lo vamos a hacer gracias a una regla mnemotécnica. Posteriormente, ya habiendo memorizado su subdivisión, haremos un breve resumen de la historia geológica y paleontológica de la era. Este vídeo es parte de una serie del canal en la que hacemos lo mismo con el Precámbrico, el Paleozoico, el Mesozoico y el Cenozoico. Podrás encontrar el resto de vídeos en la descripción de este vídeo o en el apartado Vídeos dentro del canal. Antes de ver este vídeo recomiendo que vea el del Precámbrico, porque es en él donde se explica más detalladamente el proceso de memorización. En este vídeo y en el resto de vídeos iremos más deprisa para no caer en repeticiones. La era paleozoica se divide en 6 periodos, aunque en este vídeo nosotros veremos únicamente los 3 últimos: Devónico, Carbonífero y Pérmico. En el anterior vídeo vimos los otros 3 periodos: el Cámbrico, el Ordovícico y el Silúrico. El Devónico se divide en 3 épocas, que son Devónico inferior, Devónico medio y Devónico superior. El Carbonífero se divide en Misisípico y Pensilvánico, y cada uno de estos se divide a su vez en inferior, medio y superior. Y el Pérmico se divide en 3 épocas: Cisuraliense, Guadalupiense y Lopingiense. Nos las podemos aprender con esta frase: una fisura le hizo a Guadalupe un lobo. Fisura de Cisuraliense, Guadalupe de Guadalupiense y lobo de Lopingiense. Bien, no vamos a hacer mucho ahínco porque lo importante no son las series épocas, sino los pisos edades. Y es que el Paleozoico superior se subdivide en un total de 23 pisos. Bien, vamos a hacer uso de la mnemotecnia para ayudarnos a memorizar los pisos. Lo haremos tal y como lo hicimos con los periodos del Precámbrico, pasando los pisos a palabras parecidas, construyendo una historia con esas palabras y memorizándonos esa historia. Comencemos por el Devónico. Locoviense me recuerda a Loco, Pragiense me recuerda a Praga, Emsiense me recuerda a Emsi, Eifeliense me recuerda a París, la Torre Eiffel, Gibetiense me recuerda a Ginebra, Frasniense me recuerda a Fresas y Fameniense me recuerda a Fama, a famoso. Bien, ahora vamos a construir la historia. Un loco de Praga decidió hacerse MC de rap y se fue a París y luego a Ginebra, donde comió fresas y se hizo famoso. Pasemos al Carbonífero. Tournainsiense me recuerda a Torneo, Visense me recuerda a Visu, Serpucoviense me recuerda a Serpúlido, Basquiriense me recuerda a Araquiri, Moscoviense me recuerda a Moscovita, Casimoviense me recuerda a Asimov, Isaac Asimov, y Gceliense me recuerda a Gacela. Vamos a construir la historia. En un torneo de Visus perdí por culpa de un serpúlido, así que le hice el harakiri al moscovita que me ganó. Este resultó ser Isaac Asimov y huyó montado en una gacela. Pasemos al Pérmico. Aseliense me recuerda a Celia, o sea, a Celia, Celia. Sacmariense me recuerda a María. Si a Sacmariense le quitamos Sac, nos queda Mariense. Artinskiense me recuerda a Martín. Añadimos la A y es Martinskiense. Cunguriense me recuerda a canguro. Roadiense me recuerda a carretera, road en inglés. Wordiense me recuerda a word, el word. Capitaniense me recuerda a capitán. Y luego tenemos Guchiapingiense y Changxiense, que yo lo resumo en 2 chinos. Vamos a construir la historia. Celia, María y Martín vieron a un canguro en la carretera, así que cerraron el Word del móvil y llamaron al capitán de la policía. Pero este estaba muy liado, así que envió a 2 chinos. Bien, ya hemos construido las 3 historias. Ahora debe intentar repetir las historias en su mente. Recuerde que son 20 palabras clave: loco, Praga, MC, París, Ginebra, fresas, famoso, torneo, Visu, Serpúlido, Araquiri, Moscú, Asimov, Gacela, Celia, María, Martín, canguro, carretera, Word, capitán, 2 chinos.
Deberá repetírselas cada cierto tiempo hasta que vea que ya las ha memorizado permanentemente. Deberá asimismo comprobar la facilidad con la que intercambia cada palabra parecida por el nombre real del piso. Deberá hacer el ejercicio en su mente hasta que vea que le sale con facilidad. Entonces llega la última fase: repetir en su mente los nombres reales de los pisos en orden. Si no recuerda alguno, deberá hacer uso de las historias construidas para sacarlos. Verá que le será muy fácil realizar todo esto. De hecho, es muy probable que ya haya memorizado los 20 pisos del Paleozoico superior. Si es así, ¡enhorabuena! Ahora haremos un pequeño repaso de la historia de la Tierra y de la vida durante esta era. Hace 419 millones de años comienza el Devónico. En el Devónico, las tierras emergidas terminaron repartidas entre un supercontinente en el sur, Gondwana, y otro en el norte, a la altura del Ecuador, llamado Laurasia, que empezó el periodo como dos cratones en colisión, Laurentia y Báltica, separados inicialmente por el océano Iapetus. A la larga, ambos convergieron para más tarde formar el supercontinente único llamado Pangea. En los océanos, los tiburones primitivos se hacen más numerosos que durante el Silúrico, y aparecen los primeros peces de aletas lobuladas, y los peces óseos. Los grandes arrecifes de coral, los trilobites y los braquiópodos siguen siendo comunes, y aparecen los primeros moluscos amonites. Sobre tierra firme, las primeras plantas con semillas se extienden formando enormes bosques. Durante el Devónico, hace unos 365 millones de años, surgen los primeros anfibios. También proliferan varias líneas de artrópodos terrestres, que serían los primeros insectos. De este periodo son los celacantos, peces con aletas lobuladas que se creían extintos desde el Cretácico hasta que en 1938 se encontró un ejemplar vivo en Sudáfrica. ¡Siguen existiendo! Se les considera fósiles vivientes, pues apenas han cambiado en 400 millones de años. Durante el Devónico se formaron muchos de los actuales yacimientos de petróleo y de gas que hoy explotamos. Al final del periodo se produjo otra gran extinción, la extinción masiva del Devónico, que afectó gravemente a la vida marina. Aproximadamente el 83% de las especies se extinguieron, así como el 50% de los géneros y el 20% de las familias. Hace 358 millones de años comienza el Carbonífero. El Carbonífero es una época de la historia de la Tierra muy activa desde el punto de vista tectónico. Durante este periodo se produce la orogenia hercínica o varisca, que da lugar a la formación del megacontinente Pangea. Mientras van extinguiéndose los peces primitivos, se expanden los cartilaginosos, incluyendo tiburones y óseos. Los anfibios invaden la tierra firme, y comienzan su desarrollo los reptiles que durante el periodo Jurásico tendrán su clímax. En el Carbonífero superior abundan los insectos, algunos muy grandes, como las libélulas de casi 70 centímetros con alas extendidas, y árboles de hasta 40 metros, como el lepidodendrón. Esto se explica por la alta concentración de oxígeno en la atmósfera, que según estimaciones llegó a alcanzar el 35%, casi el doble de lo que tenemos en la actualidad. Este periodo se llama así porque los yacimientos de carbón del Carbonífero fueron la principal fuente de energía durante la Revolución Industrial y todavía siguen siendo de gran importancia económica. Las rocas del Carbonífero en Europa y el este de Norteamérica en gran medida consisten en una secuencia repetida de piedra caliza, arenisca, pizarra y depósitos de carbón. Estos se acumularon porque durante el Carbonífero hubo en Europa y Norteamérica extensas tierras bajas de pantanos y bosques. Estos árboles tenían lignina en su corteza, y los animales y bacterias capaces de digerirla aún no habían evolucionado. Hace 298 millones de años comienza el Pérmico. El mundo en aquel tiempo estaba dominado por dos continentes, conocidos como Pangea y Siberia, rodeados por un océano global llamado Pantalasa. En este periodo finalizó la orogenia varisca, debido a la formación del gran continente llamado Pangea. En el Pérmico hubo importantes cambios climáticos con una tendencia general de climas tropicales a condiciones más secas y áridas. Se produjo una contracción de los pantanos, se extinguieron gran cantidad de lechos arborescentes y anfibios que requerían condiciones húmedas. El periodo Pérmico presenció la diversificación de los primeros amniotas,
que ya habían colonizado la Tierra, en los grupos ancestrales de mamíferos, tortugas, lepidosaurios y arcosaurios. Los helechos con semilla, los reptiles y los reptiles mamíferoides dominaron los ambientes terrestres. Curiosamente, durante este periodo, los reyes no fueron los reptiles, sino los sinápsidos, antepasados de los mamíferos. El Pérmico, y con él la era paleozoica, terminó con la extinción masiva del Pérmico Triásico, la mayor extinción en la historia de la Tierra, en la que desaparecieron el 90% de las especies marinas y el 70% de las terrestres. Se la conoce como la Gran Mortandad. Prácticamente petó todo, y la vida tuvo que volver a empezar. Los reptiles aprovecharon el vacío y se convirtieron en los reyes, dando así inicio al Mesozoico, la era de los dinosaurios. Pero eso lo veremos en el próximo vídeo.